Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Llegamos en este domingo, penúltimo de noviembre, al final del año litúrgico. Hoy es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, con el que culmina todo este año litúrgico y ya la semana entrante comenzamos con el Adviento. Hoy, por supuesto, la temática es claramente el Rey. Y fíjense ustedes que el primer libro, segundo del libro de Samuel, nos habla de la unción de David. Y es que David era en el Antiguo Testamento el prototipo del rey que había sido fiel a su pueblo, del rey que había sido nombrado, elegido por el mismo Dios, y de este rey que, aunque había cometido también sus faltas, había sido quizá el único o uno de los poquísimos reyes dignos de confianza en Israel. Dios no quería ser Dios de un pueblo que tuviese reyes como los otros pueblos. Sin embargo, el mismo pueblo pidió tener un rey, según nos narran los libros de Samuel, y así comenzó la monarquía, que en muchos casos fue, como se había previsto ya en el Antiguo Testamento, más bien un obstáculo que una verdadera ayuda para que el pueblo de Dios pudiese seguir adelante con su misión. Sin embargo, David sí era un rey al que se hacía referencia siempre y en el que siempre se pensaba como el que podía volver a ser rey de Israel. Y allí entonces encontramos en ese primer libro de Samuel la unción del el rey David en Hebrón, aquel lugar que aún hoy es recordado en Israel como el lugar importante de la unción del rey David. La carta a los Colosenses que hoy se lee en el capítulo 1 pone toda nuestra atención en Jesús, al que hoy en esta liturgia del último domingo llamamos Rey. Pero la carta a los Colosenses no le llama Rey. Sin embargo, sí nos habla de esta figura de Jesucristo y de la centralidad, es decir, de la importancia que debe tener y que tiene en la creación entera y en la comunidad cristiana. Hablando de Jesús nos dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero en todo, en quien reside la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres. Podemos decir que estas características que San Pablo atribuye al mismo Jesús son las características ideales de un rey que ha trasladado a su pueblo de un lugar de oscuridad y de un lugar inseguro a un lugar lleno de luz y de paz y de tranquilidad. El rey que es el primer nacido, el primogénito, como lo era en las tradiciones monárquicas, el rey era el primer varón nacido de una pareja real anterior, el primogénito. Y Él es también en quien todas las cosas fueron creadas. En Él es también la palabra creadora. Él es anterior a todos, todo se mantiene en Él. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como el rey era la cabeza
en las antiguas instituciones, en los antiguos reinos, en aquel esquema monárquico de muchos lugares. No se dice que es rey. Sin embargo, las características de esta centralidad de la figura de Jesús están muy claras en el texto de la carta a los Colosenses. Un rey es también aquel que imparte justicia y por lo tanto el que reconcilia a las partes que están en litigio, en dificultad. Y él ha dicho, y dice San Pablo, en él quiso reconciliar consigo todos los seres del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y también nos habla de que es la cruz, el instrumento, el medio por el cual este rey ha actuado. Eso empata directamente con el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículos 35 al 43. Es un texto ya de la pasión, el mero final del Evangelio de Lucas, en el cual se llama a Jesús Rey y en el cual uno de los malhechores que están crucificados con Jesús dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y también se dice que, aunque la gente se burlaba y pasaba haciendo muecas frente a él, sobre la cruz estaba aquel título: este es el Rey de los Judíos. Y estaba escrito en griego, latín y griego. Esos son, pues, los textos que hoy, el Domingo de Cristo, Rey del Universo, escuchamos. Las reminiscencias de la monarquía en el Antiguo Testamento con David, lo que significaba la figura del rey, la centralidad del rey en todas aquellas sociedades monárquicas antiguas, y la centralidad de Jesús, que es rey, pero que lo es desde su cruz. Fíjense que varias veces durante su vida pública, en medio tal vez del éxito y de la popularidad de que Jesús gozaba allá en Galilea, la multitud había querido proclamarlo rey varias veces, y Jesús siempre se había escabullido, y Jesús había siempre hecho todo lo posible para apartar de él esa tentación que sin duda estaba allí también. Los movimientos revolucionarios y antirromanos querían restaurar la monarquía y había movimientos revolucionarios que querían y que hubieran proclamado a Jesús como Mesías, como nuevo rey. Y le hubieran quizá entronizado y le hubieran puesto una corona para organizar a todo aquel pueblo en contra de la invasión de los romanos. Jesús, sin embargo, tenía claro que su camino y que su reino no era de este mundo. Él finalmente reconoce ser rey, pero únicamente cuando ya está en el juicio ante Poncio Pilato, donde podemos decir no hay más peligro de que sea proclamado rey. La fiesta de Cristo Rey fue establecida por la Iglesia Católica en la época del ocaso de las monarquías, con el objeto de apoyar a las monarquías y aristocracias interesadas por la pervivencia del antiguo régimen y para oponerse a los nacientes regímenes republicanos. Desafortunadamente, hay un contexto, podemos decir también histórico. Después de la Revolución Francesa cae el reino francés y con él comienzan a caer al final del siglo XVIII otras monarquías. Las pocas que hasta nuestro tiempo han sobrevivido ya no tienen la hegemonía y la absolutez del poder que tenían en aquel tiempo. Sin embargo, Jesús sigue siendo proclamado rey, y en aquel contexto político y social del mundo entero, hoy también hay muchos que critican, esta fiesta de Cristo Rey en realidad no tiene mucho sentido desde el punto de vista meramente evangélico. A pesar entonces de estos condicionamientos, digamos, críticos frente a la fiesta de Cristo Rey, hemos de reconocer también que los textos de la palabra de Dios que hoy escuchamos le muestran como rey, y los mismos evangelios lo hacen. Sin embargo, pues, estos textos son nuestra guía
y nos muestran la manera particular en la que Jesús, Cristo, será rey. Conviene recordar en qué consistían las esperanzas mesiánicas del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Unos esperaban un nuevo rey al estilo de David, tal como se lo presenta en la primera lectura de este domingo. Otros esperaban un caudillo militar que fuera capaz de derrotar al Imperio Romano. Otros le presentaban como un nuevo sumo sacerdote que purificaría el templo. Sería un rey y sacerdote al mismo tiempo. Habían unas corrientes, digamos, más religiosas. Pero en todos casos, en los tres casos, esperaba a un Mesías triunfante, poderoso, lleno de riqueza, a la manera de los monarcas del Antiguo Testamento. Hoy ya no existen monarquías que tengan tal poder. Existen aún familias monárquicas de sangre real, se dice, que tienen pues un papel dentro de los gobiernos, más bien hoy democráticos, representativos, parlamentarios, pero ya ninguna de estas monarquías, al menos en el occidente, tiene tal poder absoluto. El salmo que hoy se ha leído también proclama el modelo davídico de rey. En Jerusalén, la ciudad santa en donde está el trono del rey, en donde está el palacio real, la ciudad del poder. Esto explica por qué cuando Jesús anuncia la pasión a sus seguidores, no logran entender por qué tiene que ir a la muerte. Ellos están pensando en un Mesías triunfador, en un Mesías con este tinte político, monárquico, social, de fuerza, de influencia, y no conciben que este Cristo, que es el Mesías, tenga que pasar por la muerte y asuma más bien el modelo que se encuentra en los textos de Isaías, el siervo sufriente. Y el Evangelio de hoy, que es en donde hemos de centrar nuestra atención, nos presenta cómo reina Jesús, el Cristo, no desde un trono imperial, sino desde la cruz de los rebeldes. La rebelión de Jesús es la más radical de todas. Pretende no solo eliminar un tipo de poder, el romano o el sacerdotal, para sustituirlo por otro que con un nombre distinto estaría basado en la misma lógica de dominación y de violencia. Jesús tiene una concepción completamente contraria, aunque él mismo le dice al mismo Pilato, tú lo has dicho, yo soy rey. Y en virtud de esta afirmación, aún a pesar del escepticismo de Pilato frente a aquel hombre en quien no veía ninguna fuerza ni ningún peligro político, pues a pesar de eso, él manda a escribir aquel título que por otra parte se vuelve profético. Jesús es rey, y es rey de todas las lenguas, naciones y culturas. El texto está escrito en hebreo, latín y griego, y tiene por lo tanto un sentido mucho más universal que el que hubiera podido tener nada más el Mesías de Israel, que hubiese sido el continuador de la monarquía de David y que hubiese sido el que sacaba de aquel territorio a los invasores romanos y a cualquiera otra tendencia que se opusiese a la verdadera religión y al pueblo de Israel. Podríamos decir que en cierto modo Jesús es el antimodelo del rey de los sistemas opresores. Cuantos tienen poder e influencia en este mundo lo ocupan muchas veces de manera injusta y le ocupan su poder para favorecer a la gente que está más cerca de ellos en la corte, en los círculos de poder económico, social, religioso, y no ocupan sus bienes en el favorecer a las grandes mayorías. Jesús, por el contrario, ha venido para favorecer a los pequeños y a los pobres, y no tiene ese modelo del rey de las monarquías y el rey humanamente hablando, que por su poder económico es capaz de imponer un sistema. Jesús no quiere dominar a las demás personas, sino quiere promover, convocar
suscitar el poder de cada ser humano, de modo que cada uno y cada una de nosotros asumamos responsablemente el peso y el gozo de nuestra propia libertad. ¡Qué interesante! Ya decíamos en los capítulos anteriores, hablando de este final de los tiempos, en el que se habla de un reino y de una etapa futura de la vida, que no solamente es algo que Dios hace y que impone, haciendo el mundo completamente nuevo, transformándolo de la noche a la mañana por una intervención milagrosa, sino que Él quiere que este mundo nuevo sea también responsabilidad nuestra, sea corresponsabilidad con Él. Él es el que está entre nosotros, el que está con nosotros. Él es el que con nosotros quiere construir un mundo nuevo. Cuenta con nuestra libertad, cuenta con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de ser solidarios con el más pequeño y el más pobre, como Él lo ha hecho. Aunque para Él y para todo aquel que quiera seguirle, eso significa pasar por la cruz y pasar por alguna dificultad. Sería mucho más fácil simplemente esperar una intervención milagrosa e inmediata de Dios en nuestra historia y no poner algo de nuestra parte, sentirnos verdaderamente corresponsables con el Señor. Uno de los grandes psicólogos del siglo XX, Erich Fromm, plantea en su libro El miedo a la libertad que ante la angustia que produce al ser humano la conciencia de estar separados del resto de la creación, adoptamos dos actitudes igualmente patológicas, ya sea dominar a otros y buscar de quién depender, entregándole nuestra libertad. Fíjense que cuando tenemos el miedo a la libertad, lo que queremos es dominar a otros para que no haya otros con libertad. O si no, cuando tenemos miedo a la libertad propia, también entregamos a otro el control de nuestra propia existencia. Jesús, que quiere hacernos verdaderamente libres, Jesús no quiere que por medio del poder de cualquier tipo dominemos y controlemos a los demás. Jesús tampoco quiere que nos sometamos sumisa y muchas veces vergonzosamente a otro poder y a otra persona. Jesús quiere nuestra verdadera libertad, que nos consideremos unos a otros iguales para construir el mundo nuevo, que no tengamos miedo a la libertad como Él tampoco la tuvo, y fue libre ante la tentación del poder y del dominio frente a los demás. Y fue libre también puesto que incluso ante sus verdugos y sus opresores fue capaz de permanecer libre. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Y responde a Pilato y responde a los demás con libertad. La verdad, que es Jesús, es la que nos hace verdaderamente libres. Mientras tantos poderes en este mundo, tantas tiranías, lo primero que hacen es neutralizar la libertad del ser humano. Jesús quiere que seamos verdaderamente libres. Toda la carta a los Gálatas, que nosotros podríamos reflexionar también, nos va conduciendo en ese amor a la libertad y amor a la humanidad que Jesús ha mostrado y nos muestra desde la cruz. Podemos tener estas trampas, podemos caer constantemente en las trampas del poder o de la sumisión. Puede pasar en la familia cuando un padre de familia muy machista quiere imponer a los otros el control para evitar la libertad y la creatividad. Y puede suceder también en la misma familia cuando todos se someten simple y calladamente a la violencia o a la prepotencia de un padre de familia machista. Se puede dar en la familia, se puede dar en la sociedad. Y la solución no es el responder con la misma violencia y la misma fuerza para acabar con los otros. El camino es reconocer esta libertad. Para ser libres, Cristo nos ha liberado y nos ha liberado por el poder de su cruz y de su muerte en cruz, dice hoy la carta a los Colosenses.
Cuando en Getsemaní acuden los soldados y las turbas de parte de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo para prender a Jesús, él no recurre a violencia de ningún tipo. Jesús se niega a ser coronado rey al estilo del mundo luego de la multiplicación de los panes y de los peces allá en Galilea. Jesús vivió la tentación del poder, entendido al estilo de los sistemas de poder opresores. Esa tentación del poder persiguió a Jesús toda su vida y es la tentación de cada ser humano que quiere dominar e imponerse ante los demás. Desde el desierto hasta la cruz, Jesús, sin embargo, rechazó ese modelo. Jesús denunció con toda claridad que procede del príncipe de este mundo y no cae en sus trampas. El costo de esta resistencia, no solo valiente, sino lúcida, de Jesús, es su propia muerte. En la carta a los Colosenses que hoy hemos visto, pues, Pablo señala cómo a través de la cruz, Cristo es el que ha reconciliado a todos los seres con Dios. Esta y otras expresiones paulinas han dado lugar a interpretaciones erróneas, que consideran que la muerte de Jesucristo en la cruz era el precio que había que pagar para que el Padre enojado y rencoroso perdonara a la humanidad pecadora. Es una imagen que también hemos de tratar de dejar de lado. Jesús ha entregado, por otro lado, su vida con toda libertad para enseñarnos la verdadera libertad. Y por eso aquel hombre que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le promete de inmediato, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida eclesial, en la vida familiar, en la vida de las comunidades, también reproducimos los modos del reinado del mundo y no los de Dios en Jesucristo? ¿Cuántas veces establecemos relaciones de poder autoritarias en vez de fraternas? ¿Cuántas veces entramos en el contubernio con los poderes del sistema, ya sea por acción o por omisión? El modelo de reinado que nos presenta esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y que nos presenta el Cordero degollado en la cruz, nos interpela, nos llama a la conversión. No es necesario ni conveniente, por lo tanto, realzar o subrayar la realeza de Jesús, si ello conlleva tergiversar su auténtico y efectivo proyecto de vida. Imaginémonos a Jesús como rey, pero en la cruz. No le imaginemos sentado en aquellos tronos como se le representó muchas veces a partir de la Edad Media hasta el siglo XVI o XVII, sentado en un trono al modo de los reyes de esta tierra, entre cojines y coronas de oro. Jesús es rey y hemos de manifestarlo así, nos lo dice él mismo y nos lo dice su palabra, pero entendamos que su reinado es francamente distinto y quiere reinar en este mundo, pero a una manera muy distinta de cómo reinan reyes y reinas o gobernantes que también se llenan de dinero, de poder, de injusticia y que oprimen y buscando su propio interés dejan de lado al pobre y al pequeño. Ese modo de reinar hace daño sobre todo a los más oprimidos, y presentar únicamente esa imagen monárquica y principesca de Jesús, que en verdad dedicó toda su vida y sus energías a desenmascarar y a luchar contra todo tipo de estructura oprimente y opresora, sería pues ir por un camino que no es el correcto. Presentar a Jesús correctamente como rey es presentarle como servidor y presentarle dando su vida con libertad desde la cruz para que cada uno sea auténtica, verdaderamente libre y construya en libertad su propia vida y la vida de la comunidad. Y con esta reflexión llegamos a la final del año litúrgico y con esta reflexión podemos decir se concluye también todo este itinerario que de la mano de San Lucas hemos hecho a lo largo de todo este ciclo litúrgico C en todo el año 2016.
ciclo litúrgico que nos ha ido mostrando las diferentes etapas, las características que los discípulos de Jesús han de tener. Y qué mejor sello o broche de oro al finalizar el recorrido que ver a Jesús en la cruz triunfante, pero triunfante porque con libertad ha entregado su vida por los demás, no porque ha impuesto su poder sobre los otros, ni porque tampoco se ha sometido él mismo a los demás. Ha permanecido libre hasta el final, aunque se quedó bastante solo en la cruz. Le entendieron los pequeños, le entendió María, su madre, le entendió Juan, el que estaba al pie de la cruz, le entendió, según el texto del Evangelio de hoy, aquel ladrón que estaba también allí crucificado con él. Son los pequeños, son los pobres, los que van descubriendo esta característica de Jesús al que hoy, al final del año litúrgico, proclamamos como Rey. Y nos vamos preparando ya para la próxima semana en donde comenzará el tiempo del Adviento y con ello también un nuevo ciclo litúrgico. Así pues, agradezco a todos y todas su atención hasta este programa y espero que podamos encontrarnos la próxima vez. Gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.